puedo testificar que es un hombre de Dios, un hombre de Dios con una gran experiencia. A mí me gusta escuchar de la gente mayor, porque la gente mayor siempre tiene algo que enseñarnos. Y él y su esposa han sido muy amables conmigo mientras yo he estado ahí. Y él me contaba que está próximo a terminar su carrera ministerial, o más bien dicho, en la etapa final de su carrera ministerial. Entonces hablábamos algunas cosas que pueden ser de bendición para la iglesia, y espero que todos ustedes reciban la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35. Yo quiero hablarles sobre algo bien importante y contarles algunas cosas que han sido parte en mi vida ministerial que me han cambiado grandemente. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35. Y dice la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿cómo? Somos pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero hablarles sobre las crisis de la iglesia. Hermanos, como bien les decía, vivimos tiempos muy interesantes. La tecnología ha transformado el mundo. Ha avanzado a pasos agigantados, haciendo un mundo totalmente diferente al que muchos de nosotros estuvimos acostumbrados. Nuestros mayores y nuestros padres, hablando de nuestros abuelos y nuestros padres, su generación no era muy distinta de la otra. Compartían principios, compartían valores, y las generaciones eran muy parecidas, ¿verdad? Gente de mi edad, de media vida, todavía nos adaptamos a la generación de nuestros padres y a la de nuestros abuelos. La tecnología todavía no había inundado mucho el mundo como lo está haciendo ahora. Pero la gente de 20, la gente de 30, empecemos, de 20, de 18, de 15, de 12, están totalmente distanciados de nuestras generaciones. El mundo cambia constantemente y drásticamente. Y en medio de ese cambio tan drástico, a la iglesia del Señor no le está dando tiempo de reaccionar. No podemos decir que lo viejo es malo y que lo nuevo es malo. Tenemos que tener la sabiduría de Dios para que Él nos dirija y poder nosotros encaminar la iglesia, y que la iglesia sea de impacto y transformación mayormente en este tiempo. Si yo le pregunto a los adultos, ¿qué tiempo es mejor? Ellos me van a decir, no, pues los tiempos antiguos. Si le pregunto a los jóvenes qué tiempo es mejor, ellos van a decir, pastor, estos tiempos, es que nos aburrimos en la iglesia. Ya sea que usted cante Usa mi vida, o cante Hillsong, o Elevation Worship, eso es forma, no fondo. ¿Está conmigo? ¿Cómo mantener una esencia, un evangelio que no cambia, en un mundo que cambia constantemente? ¿Cómo bendecir a nuestros mayores, bendecir a los adultos y bendecir a los jóvenes de este tiempo
y que la iglesia se levante y sea una iglesia dinámica, de impacto y de bendición. Gloria a Dios. Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Sí. Hace algún tiempo, como bien dice el hermano, yo nací en la iglesia Pentecostal Unida, porque la iglesia apostólica en Guatemala casi no tiene presencia. En un país que tiene 16 y un poquito más millones de habitantes, yo conozco 5 iglesias apostólicas. 2 están en el área rural y 3 están, 2 en la capital y 1 en las afueras de la capital, en los lugares más escondidos, en los barrios más sencillos, más pobres de nuestra ciudad, y no estoy descalificando a la iglesia. La iglesia que tiene una doctrina apostólica en Guatemala es la UPC, se ha desarrollado, ha crecido, ahí nací. Desde corta edad en la iglesia sentía el llamado fuerte del Señor al ministerio y fui educado con unos principios muy estrictos, con una estructura muy rígida, pero yo estaba contento con eso porque fue la forma que a mí me enseñó. Pasé el instituto bíblico, lo terminé, empecé a servir muy joven, empecé a pastorear. El primer pastorado fue difícil, hermanos, porque se necesitan ciertas habilidades de parte de Dios para pastorear. A mí me formaron en el instituto bíblico para ser predicador. Usted me hubiera conocido en esos tiempos. Yo era predicador que de principio a fin predicaba a grito partido. Y gritaba ahí la música, y el que no salta no va para el cielo. Ese era el tipo de predicador. Y me emocionaba mucho. ¿Y cuántos aquí dan gloria a Dios? Todavía tengo un estilo pentecostal. ¡Aleluya! Y la gente se paraba. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Ese era mi estilo de predicación. Un poco diferente a mi estilo hoy, ¿verdad? Y yo vivía eso. El pentecostalismo en su máxima expresión. Íbamos a las convenciones y allá en Guatemala, cada vez que había una convención, siempre enviaban a un predicador de aquí de Estados Unidos. El tema central era el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Se ministraba el bautismo del Espíritu Santo, luego se decía: levanten las manos los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Se contaban las manos, se daba gracias a Dios y seguíamos nuestra vida. Unas iglesias crecían, otras iglesias decrecían. Yo no sé si en su caminar en Cristo usted se ha dado cuenta que nunca faltan los problemas en la iglesia. Amén. Que si las señoras trabajan, a veces por un plato de comida dejan de ir a la iglesia. Por un utensilio de cocina que una hermana pidió que este era mío, la hermana se molestó y dejó de ir a la iglesia. ¿Eso pasará solo en Guatemala? Por un pequeño regaño que el pastor le dijo a un hermano que lo corrigió después de que tuvo la participación del privilegio, el hermano se resentía mucho y se iba. Otros movimientos crecían. La iglesia debe crecer, pero no solo crecer en número. Debe crecer primero en su comunión con Dios. Aleluya. Debe crecer en la comunión con los hermanos. Amén. Y debe crecer en número y debe ser de impacto. Amén. Entonces me di cuenta que en algunas iglesias había una crisis.
Yo dije, algo no está bien. Algo no está bien. Me ponen en mi primer pastorado, siendo yo jovencito, mi esposa 2 años más joven que yo, y la mayoría de hermanos era, imagínense, yo todavía no llegaba a los 30, y la mayoría de hermanos era de 45 para arriba. A ver, ¿quién tiene aquí 50 años? Levante la mano, están sus hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes que los pastoreara un hermano de 28 años? ¿Verían ustedes autoridad en él o les costaría un poco? Para ser sinceros. Dependiendo del ministerio, dependiendo de la habilidad del pastor. Pero quiero decirles, era muy difícil para nosotros que los hermanos mayores nos vieran con esa autoridad. El primer pastorado fue complicado, pero seguimos. La organización a la que pertenecí nos pedía varias cosas. Si usted va a ir al ministerio, tiene que dejarlo todo. Estudio, negocio, trabajo, lo que sea, para dedicarse al 100% al ministerio, porque aquel que milita no se puede enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Esa era la base bíblica que usábamos. Yo sabía que el ministerio significaba pobreza, pero aún así dijimos, aquí estamos, y vivimos mucha pobreza. Pero era tal la pasión en nosotros. Vivimos muchas limitaciones y complicaciones, pero hace algún tiempo tuve un cambio que me cambió dramáticamente. Yo quería seguir avanzando en los estudios para ser más eficiente en el pastorado. Entonces ingreso a la universidad. Tuve que pedir permiso para ingresar a la universidad a estudiar teología. Yo no recomiendo que alguien que no tenga convicciones firmes estudie teología en la universidad, porque en un colegio bíblico le van a enseñar Biblia y ministerio. En la universidad no le van a enseñar a ser espiritual, le van a enseñar a racionalizar la fe. Y a veces los que estudian teología terminan siendo más incrédulos que creyentes. Pero hubo un trabajo. Les voy a hacer una larga introducción para llegar al tema que quiero llegar. Hubo un trabajo en unos cursos de la universidad que me fueron muy útiles. A tres cursos de la universidad estoy totalmente agradecido. Psicología pastoral, que me ayudó mucho a entender la vida de las personas y de los conflictos que pasan en su interior. Administración de la iglesia e historia del cristianismo. Porque muchas veces creemos que el cristianismo es lo que sucede en nuestra iglesia o en nuestra denominación. Y me tocó un trabajo acerca del crecimiento y el impacto de las iglesias. Y entonces eso me obligó a moverme más allá de mi congregación y de mi denominación. Yo sabía que iba a ser algo incómodo, porque uno es formado de una manera, con ciertos principios, con ciertas normas, con ciertas tradiciones, y el trabajo implicaba que yo fuera a ciertas iglesias, grandes, medianas y gigantes, a entrevistarme con los pastores, a preguntarles acerca de cómo administraban la iglesia, las estrategias que usaban. Y para hacerles la historia muy larga, porque es muy larga, corta, y entrar de lleno al mensaje de la palabra, fui a iglesias de todo tipo, diferentes tradiciones, diferentes doctrinas, pero hubo una iglesia, hermanos, que realmente me sorprendió. Tenía que ir a una iglesia que en ese entonces tenía unos 3.500 miembros. Yo llamo a las oficinas, explico el trabajo que necesito hacer. Cuando me identifico como pastor, primero me dan mucha honra. Pastor, qué gusto saludarlo. Claro, estamos para servirle. Queremos darle toda la información que usted necesita, si es para engrandecer el reino de Dios. Pero queremos pedirle algo.
venga a una de nuestras conferencias y después le damos toda la información. Está bien, dije yo. Me fui a una de sus conferencias. El templo estaba en las afueras de la ciudad, 3.500 miembros. Para sorpresa mía, a media milla de distancia del templo ya habían servidores uniformados. A media milla. Cristo te ama, bienvenido eres. Después, ubica el parqueo número tal. Dije, wow, eso nunca lo había visto en una iglesia en Guatemala. Bajo al parqueo, muchos servidores uniformados. Cada uno tenía una sonrisa, una amabilidad. Y cuando yo entro al auditorio, veo aquel auditorio como ver cualquier auditorio de una iglesia mega aquí en Estados Unidos. Alfombrados, sillas de este tipo, sonido de primera, iluminación de primera. Llegué temprano, entonces pedí ir a los baños. Fui a los baños y me parecía que estaba en un Hilton en el baño de la iglesia. Cuando empezó la alabanza, una alabanza contemporánea, pues yo iba con una mente muy crítica. Una alabanza contemporánea. Sentí algo especial y como dijo el apóstol Pablo, yo también tengo el Espíritu Santo. Y podía sentir que no era una influencia, una manipulación. Estaban cantando y sentía la presencia del Espíritu Santo. Luego pasó el predicador. Él no predicó sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, sobre los mensajes ocultos de la palabra de Dios. A veces nos enredamos tanto en la palabra. Predicó un mensaje práctico que tenía que ver con la vida actual y de mucha bendición. Pero a la hora de la administración, la gente fue llena del Espíritu Santo, muchos hablando lenguas, otros llorando, otros postrados. Terminó la administración, terminó la música, se bajaron las luces y todavía mucha gente estaba ebria del Espíritu Santo. Yo decía, esto es nuevo para mí. La gente, como iba recuperando ánimo, se tranquilizaba. Algunos los llevaban cargados a los carros en el parqueo. Yo dije, yo necesito saber qué está sucediendo aquí. Y a veces pensamos, ¿qué es lo que traerá transformación a la iglesia? Porque me ha tocado visitar muchas iglesias. Los jóvenes dicen, pastor, cambiemos el ambiente. Ok, ¿qué necesitan? ¿Por qué no bajamos la luz, hacemos un background? ¿Por qué no ponemos pantallas digitales y cantamos contemporáneo? Está bien. ¿Y los mayores? ¿Qué vamos a hacer con los mayores? Entonces, dice otro, no pastor, a mí me gustan los cantos de antes, las cadenitas de coro, panear. ¿Y los jóvenes? Es un estira y encoge, ¿verdad? Entonces, aprendí cómo ellos desarrollaban su iglesia. Y aunque yo conocía algo, estaba estudiando y había pasado el instituto bíblico, entendí que lo que pasa en las iglesias es una crisis de discipulado. Y por eso que de hace muchos años he dedicado mi tiempo al estudio y a la implementación del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Yo había interpretado que discipulado era reunir a las personas en un lugar y darles enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza, doctrina y más doctrina, enseñanza tras enseñanza, y nos vamos haciendo viejos en la iglesia. Tenemos 2 años, 5 años, 10 años y a veces viejos problemáticos, con el respeto de todos. ¿Verdad que sí? Entonces empecé
a ir a buscar en la palabra y a tratar de entender el verdadero concepto de discipulado. Y aquí vamos a ir. Dice la Biblia, en el pasaje que leíamos, recorría Jesús todas las ciudades. Y empieza diciendo, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Aquí hay algunas actividades de Jesús. Jesús predicaba. ¿Qué es la predicación? Es la proclamación emotiva del evangelio. Necesitamos que nos prediquen. Pero también enseñaba. ¿Por qué? Porque la enseñanza da formación. Pero había algo bien interesante. No solo predicaba y enseñaba, sino predicaba y enseñaba con el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Amen. Sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Y empecé ahí a abrir mis ojos con la ayuda de Dios. Como iglesia hemos hablado mucho de lo que Jesús hizo. Pero es el tiempo que hagamos lo que Jesús hizo. Amen. No solo que hablemos de lo que Jesús hizo, sino que hagamos lo que Jesús hizo. Aleluya. Hermanos, Jesús tenía 3 años y medio para estar en esta tierra. Un tiempo limitado. Y transformó el mundo. Por eso la historia se habla antes de Cristo y después de Cristo. Jesús invirtió su tiempo en predicar, en enseñar, en ministrar las necesidades de las personas. Y multitudes le seguían. Porque donde hay un ministerio de impacto van a aparecer las multitudes. Pero la historia nos demuestra que movimientos han venido, han aparecido y han desaparecido. Y pocos son los resultados de lo que ha quedado. Por ejemplo, todos decimos, yo soy pentecostal. Y cuando vamos a la historia del pentecostalismo, nos remontamos a la calle Azusa, allá en Los Ángeles. Un día los invito a que vayan a California, a Los Ángeles, a ver qué quedó de la calle Azusa. Nada. Sí, hermano, están las denominaciones pentecostales, pero el propio movimiento, ahí, ¿dónde está? Y así podíamos mencionar diferentes movimientos. Jesucristo hizo algo más. Él tenía un tiempo corto. Él sabía a lo que había venido. Él tenía una misión clara. Clara, él sabía que iba a morir en la cruz y que se tenía que ir otra vez. Entonces, en esos 3 años y medio, Jesús hizo algo más que predicar, enseñar y ministrar con poder. Una de las cosas a las que Jesús dedicó su vida mientras estuvo aquí en la tierra fue a hacer discípulos. Amen. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 3, por favor. Dice el versículo 13. Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Nunca se han preguntado por qué aparecen las listas completas de los apóstoles en los evangelios?
¿Y por qué menciona a Simón, al que puso por sobrenombre Pedro? A Jacobo y Juan, a quienes apellidó los Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y Judas Iscariote, el que le entregó. Voy a dejar un poquito el púlpito porque a mí me gusta moverme un poco. Jesús escogió a personas que yo no hubiera escogido. Gracias a Dios, Jesús no es esa talla. Él empezó a predicar y la gente le empezó a seguir. Él hacía milagros. Yo estoy convencido que el Evangelio debe establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no solo consiste en tradiciones. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo, siendo un erudito, una persona sumamente preparada, sabía que el reino de Dios debía manifestarse y demostrarse. Por eso cuando le escribe a los Corintios, dice: cuando me propuse presentarme a ustedes, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Yo soy fiel creyente que el Evangelio debe demostrar el reino de Dios. Si no, ¿qué diferencia tenemos con las otras religiones? Las otras religiones tienen culto, tradición, reglas, normas y algunas mucho más estrictas que las que nosotros practicamos. Pero el reino de Dios es poder. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Mucha gente le siguió, pero de los que le siguieron, él dijo: a ver, Simón, ¿por qué escogería el Señor a Simón? Si Simón era tan vulnerable, a veces él estaba con un sentimiento de gigante y a veces estaba. ¿No hay gente así en la iglesia? Amén. Señor, si es necesario, mi vida daré por ti. Y al rato Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le dice que tiene revelación y después lo reprende. Porque Simón era así. Esa era su personalidad. Una personalidad que tenía que ser sanada. Le dice al que puso por sobrenombre Pedro: no serás Simón, la caña que lleva el viento, sino serás una piedra estable. Porque Jesús, que conocía todas las cosas, llamó las cosas que no eran todavía como que si ya fueran. Amén. Si yo les pregunto, ¿qué recuerdan del apóstol Juan? A ver, ayúdenme. ¿Qué recuerdan del apóstol Juan? ¿Qué identifica al apóstol Juan? ¿No le dicen el apóstol del amor? Hijitos, amémonos unos a otros, hasta muy poético, porque Dios es amor. Amén. Pero Jesús dijo que él y su hermano eran hijos del trueno. Un temperamento tan explosivo. Los apellidó los Boanerges, los hijos del trueno. ¿Acaso no hay hijos del trueno en las congregaciones? Amén. Hermano, mire tal cosa. Sí, hermano, no me griten. No estoy gritando. Pero el Señor los escogió. Y cuando uno ve la Biblia, se da cuenta: ya sé por qué Jacobo y Juan eran de un temperamento tan atrevido. ¿Sabe por qué? Porque la mamá de ellos era así. Una vez se presentó, yo me imagino a Jacobo y a Juan con sus túnicas, sus barbas, ¿verdad? Y la mamá adelante, ellos atrás, así por los adolescentes. Y llega la mamá y dice: Señor, ordena que en tu reino este mijito uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha, o al revés, ¿verdad? Ordena, le dice. Era tremenda la mamá de Jacob.
Los hijos del trueno. Y después Juan llegó a ser el apóstol del amor. ¿Cómo está eso? Jesús los escoge. Simón el celote. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran los revolucionarios del tiempo de Jesús. Si usted estuvo en Centroamérica, usted sabe lo que significa la palabra guerrillero. Los celotes eran los guerrilleros del tiempo de Jesús. Los que querían un reinado pero a la fuerza. Hay que derrocar al emperador de Roma. Y estaban dispuestos a tomar las armas y a pelear y a dar su vida por la causa. Escogió a Simón el celote. Y dentro de los celotes estaba Judas. Judas también era un celote. Pero lo escogió. Ay, hermano, ¿será que Jesús se equivocó porque Judas, ya ve usted lo que hizo? Quiero decirles que Jesús, antes de escoger a sus 12, pasó vigilias de oración. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, 6:12, Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó ¿cuánto tiempo? La noche orando a Dios. Esas eran las vigilias bíblicas. Nosotros para tener una vigilia necesitamos un canto especial, palabras de testimonio, un drama, otro canto, un pequeño refrigerio, un receso, otro canto. Las vigilias bíblicas eran de pura oración. Jesús pasó la noche orando a Dios. No pasó la noche viendo Netflix, no pasó la noche viendo Facebook, no pasó la noche pasó la noche en vigilia de oración, porque tenía que escoger a aquellos en los que iniciaría su iglesia. Y los escogió. Y cuando leímos Marcos 3:13 dice que los llamó para que estuviesen con él. Ahí empieza el trabajo del discipulado. No solo los llamó para enseñarles, adoctrinarles, porque hay muchos que saben doctrina de la cabeza a los pies, pero no cambian. Aleluya. Eso pasaba ya en mi iglesia en Guatemala. Saben la doctrina, saben muchas cosas, saben esto y saben lo otro, pero son problemáticos que si abren un grupo, tantita autoridad le dan, se van con ese grupo de la iglesia. Porque a mí me pasó. Uno como pastor quiere el bien de la iglesia y dice, los grupos, hablemos de los grupos. ¿Qué iglesia tiene grupo? ¿Por qué no ponemos grupos? Está bien, los grupos funcionan, pero cuando son parte de toda una cadena y una estrategia que tiene una razón de ser. En algunas iglesias hablar de grupos de hogar, células, grupos pequeños, grupos de amistad, como usted le llame, es casi mala palabra para algunos pastores, porque los pastores se han tomado el riesgo de abrir grupos y más de algún líder, o 2 líderes, o 3 líderes siempre se van con esa gente. Entonces cuando uno les habla de grupos se asustan, porque los grupos no son la clave para el crecimiento, son una herramienta. La clave para la salud y el crecimiento de la iglesia es el discipulado. No porque pongamos luces, no porque bajemos la luz, no porque pongamos background, no porque pongamos pantallas, la iglesia se va a llenar automáticamente. No porque cantemos los cantos tradicionales vamos a retener a toda la gente y va a venir un montón de gente. Esas solo son herramientas. ¿Están conmigo? La clave de la salud y el crecimiento de la iglesia es el discipulado. Es más, el crecimiento es la consecuencia a un buen discipulado. Pero la pregunta sigue estando en la mesa. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es el proceso de formación y transformación que pasan todos los creyentes hasta llegar a desarrollar un ministerio a la manera de Jesús.
Hermana, usted se hace viendo, orando por otras hermanas y que sean llenas del Espíritu Santo y que reciban bendición de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Yo fui a una iglesia y le decía, hermano, veo que usted tiene gente ya de tiempo aquí. Sí, hermano, ¿por qué no usa aquel hermano? Es que hermano, ese es nuevo. ¿Cuántos años tiene que estar en la iglesia? 5 años. 5 años y es nuevo. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté viejito, entonces ya lo va a poner a hacer algo en la iglesia. Otro pastor me decía, hermano, tengo tantos problemas. A ver, déjeme ver sus líderes. Hermano, pero aquí hay gente que usted no ha capacitado. Sí, hermano, es que hay que darles oportunidad porque si no se van. O sea que para que estén en la iglesia hay que darles oportunidad. No están en la iglesia por el Señor, no están en la iglesia porque su corazón está siendo transformado, porque necesitan una oportunidad, si no se van. ¿Qué es discipulado? Es ese proceso de formación y transformación que pasan todos los, o deben pasar todos los creyentes, para que puedan ejercer el ministerio que tienen. ¿Sabía usted que todos tenemos un ministerio? Amén. Todos tenemos un ministerio. Y el mandato de Jesús es ir y hacer Discípulos. y no hemos hecho discípulos, estamos haciendo creyentes, llenamos las iglesias de creyentes cuando se llenan, pero no estamos haciendo discípulos. Un discípulo es aquel que pasa un proceso de formación y transformación. Otro pastor me decía, hermano, mire, la gente no se quiere involucrar. Entonces, en el proceso de formación y transformación hay algunas etapas interesantes. ¿Cómo hacemos para que la iglesia se involucre? Para que la gente se involucre. Hay que sanarlos primero. Yo soy fiel creyente de la sanidad que necesitamos en nuestro interior. Todos tenemos salvación, pero algunos todavía no hemos alcanzado sanidad en nuestro interior. ¿Por qué Jacobo y Juan eran los hijos del trueno? Porque la mamá les había herido el corazón, les había formado mal. ¿Por qué Pedro era tan vulnerable? Tal vez podemos rastrear sus orígenes a su papá, no lo menciona en la Biblia. Pero el papá da estabilidad, afirmación, identidad. Después Pedro es el apóstol de Pentecostés. Juan es el de la revelación del Apocalipsis. Y ellos formaron la iglesia del Señor. Y los vemos haciendo lo mismo que hizo Jesús. ¿Y sabe qué? Le damos los púlpitos diciendo, hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Por qué no lo hacemos? Y los que estamos en las sillas, amén, gloria a Dios. Y si es un predicador bien emotivo, ¿cuántos creen que nosotros fuimos llamados a hacer lo mismo que hizo Jesús? Y se para la gente, amén, gloria a Dios. Ese hermano sí tiene la unción. ¿Y después qué? ¿Estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús? Cuando yo empecé a ser capacitado acerca del discipulado, hermano, ver a jóvenes de 15 años orando por jóvenes de 15 años para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Ver a mujeres enseñándole a las mujeres. Ya dije una mala palabra. En la iglesia empezó a suceder en la iglesia en la que yo salí del paraministerio. Las hermanas tenían sus oraciones, sus reuniones de oración. De mujeres, solo mujeres. Mi esposa llegó. Nosotros desde el inicio queríamos involucrarnos, nos dieron la oportunidad, dijo mi esposa, ¿por qué hay un listado tan grande de mujeres y tan poquitas mujeres en la iglesia? ¿Por qué no vienen? ¿Y por qué no vienen? Por diferentes razones, distancia, problemas de familia, etc. Dice mi esposa, ¿por qué no vamos y les visitamos?
¿Por qué no vamos y hacemos grupos? No teníamos conocimiento del discipulado, pero para que vean ustedes cómo ciertas tradiciones estorban. Y había reuniones de mujeres, y cada vez que esas mujeres se reunían a orar, el Espíritu Santo descendía y la gente era llena del Espíritu Santo y había liberaciones de mujeres. Ah, pero un hermano, la UPC no usa ministros, usa diáconos. Un hermano diácono dijo: hermano, usted sabe lo que está sucediendo en las reuniones de mujeres. Están liberando y ya les dio capacitación para que liberen a personas. ¿Y qué tal si una de ellas se llena de malos espíritus? Y dice: pastor, tiene razón. ¿Por qué no lo mandamos a usted a que supervise eso? Y se va el hermano y se acabó el mover del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque las hermanas oraban y ayunaban más que el hermano que era diácono. Eso pasa en Guatemala. Pues volviendo al tema del discipulado. Dice Jesús que los llamó para que estuviesen con Él. El proceso de transformación empieza cuando aprendemos a estar con Jesús, a conocerlo por medio de la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A estar en comunión, en oración, a estar metidos en la palabra y no aprendernos la palabra como una receta. O es que hoy tengo que aprenderme 3 capítulos. La palabra es viva. Esta palabra que yo os hablo, dijo Jesús, es espíritu y es vida. Hay que meditar, hay que reflexionar en la palabra. Lo primero que todo discípulo debe aprender es a estar con Jesús. La base de la vida cristiana está en el desarrollo de la vida de comunión con Dios. Porque si no hay comunión con Dios, nos volvemos cristianos carnales. Yo lo sé, yo estuve ahí, yo fui uno de ellos. Hermano, yo era estricto hasta donde usted no tiene idea. Pero estricto de los estrictos. Bien estricto, Dios guarde. Ajá, pero en mi hogar era tremendo también. Conflicto con mi esposa. Eso que nadie lo sepa. No se te vaya a ocurrir ir a pedirle consejo al pastor, porque ¿qué va a pensar de mí? Si yo soy el pastor asistente, estoy hablando por mí. El proceso de discipulado empieza cuando aprendemos a estar con Jesús. Y luego empieza el proceso de formación. Y en el proceso de formación está la enseñanza, está el inculcar principios, está el conocer el orden de autoridad, está la santidad en nuestro interior. ¿Cómo rompemos la apatía al servicio? Pues veamos algunos ejemplos bíblicos. Marcos capítulo 2. Ya llevo media hora. ¿Cuántos me dan 10 minutos más? 10, 20, 30, 40. Marcos, 1:29. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. ¿Cuál fue la consecuencia después de que ella fue sanada? E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando alguien es sanado física y en su interior, la primera actitud que hay es la de servicio. ¿Por qué? Por agradecimiento. ¿Por qué estoy yo en el ministerio? Yo no quería ser pastor. Sentía el llamado, pero no quería ser pastor, porque no quería pasar las limitaciones económicas.
que veía yo que pasaban los pasos. Mi hija, que actualmente tiene 27 años, tenía 3 años y medio. Y de repente, en la sala de la casa, yo estaba trabajando, en ese entonces trabajaba en un banco, cuando mi hija le da una convulsión. Se le contraen sus manitas, 3 años y medio. Se vira su cuello, sus labios se ponen morados, empieza a echar espuma por la boca y empieza a convulsionar. Para una joven esposa, porque mi esposa estaba ahí, ella la vio, eso es desgarrador. Me llaman al trabajo, yo dejo el trabajo, voy corriendo y vamos, hacemos todos los análisis, todo lo que hay que hacerle en el cerebro, todo el diagnóstico, epilepsia. Le digo, doctor, ¿y eso se cura? No, es una enfermedad de por vida, tienes que tomar este medicamento, este y este otro, y posiblemente tomando medicamento pueda convulsionar. Yo tenía 23 años. Cuando él me dijo, tienes que evitar que subas gradas, juegos mecánicos, piscinas, y me da que algo, y yo dije, mi hija no va a tener una niñez. Y me deprimí. Iba al trabajo deprimido, yo no sé ni cómo no me faltó dinero, yo era un cajero ahí en el banco, yo daba el dinero pensando en mi hija y decía, ¿cuándo es que mi hija epiléptica? Y pasaron los meses dándole su medicamento, a los 6 meses hay que volver a hacerle otra serie de evaluaciones, 6 meses no orábamos con fe, simplemente nos quejábamos con el Señor, y hay una diferencia entre orar con fe y quejarse con el Señor en la oración. Entonces yo un día, miércoles, me voy al baño de mi trabajo y le digo estas palabras: Señor Jesús, si tú sanas a mi hija, yo te voy a servir en el ministerio a tiempo completo para toda la vida, Señor. Sánala. Ese día en la tarde había una reunión de oración de mujeres en la iglesia. Y mi esposa se levantó y dijo: Señor, si tú sanas a mi hija, yo me comprometo a servirte toda mi vida. Y una hermana, como nunca faltan algunas hermanas que le animan a la fe a uno, ¿verdad? Te dice: hermana, tenga cuidado lo que dijo. Juicio le puede venir si no cumple su promesa. Llego en la noche y le digo: amor, te quiero contar algo. Yo hice esto. Y me dice: yo también. Creámosle al Señor. Venía otra vez la serie de pruebas. Teníamos un mes. Todo ese mes orábamos juntos todas las noches. Y 3 días antes de que llevarla al médico, empezamos a ayunar, empezamos a creer: Señor, tú vas a hacer una obra. Tú vas a hacer una obra. Hicimos todas las pruebas. Cuando estaba haciendo todas las pruebas, el médico se queda sorprendido y me dice: mira, no entiendo qué pasó. Me dice: es como que si estuviera examinando a otra niña. Me dijo algo. Agarró el scan del cerebro. ¿Ves esa cicatriz? Yo no podía leer eso, ¿verdad? Yo digo: sí, le digo. ¿Ves eso? No, perdón. ¿Ves esa manchita que se ve ahí? Sí, le digo. Es una cicatriz en el cerebro, me dijo. Eso solo se forma cuando hay una operación. Y me dice: vamos a hacer una prueba, vamos a quitar estos medicamentos y vamos a darle este medicamento sencillo y vamos a ir reduciendo la dosis al mínimo. Si en unos meses tu hija no convulsiona, está sana. Entonces vas a agarrar la pastilla y luego la vas a partir en mitad y luego le vas a dar 3/4 y luego 1/4. Era una lucha de fe. Le dábamos la pastilla y ella brincaba un poquito en la noche. Yo: Señor, no. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Eso fue hace 24 años. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Empezó el proceso para servirle al Señor. Un proceso que no ha sido fácil.
Y un día le pregunté al Señor, Señor, porque me ha tocado pasar por todo esto. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, porque necesito que ayudes a otros. La suegra de Pedro, al recibir sanidad, su actitud fue servir como yo. Yo pasé tantas cosas. Y si usted me pregunta, hermano, ¿y alguna vez pensó en dejar de servir al Señor? Jamás. Porque yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Aleluya. Sé que mi Redentor vive. Amén. Hermana, tal vez has pasado dificultades y en algún momento piensas, esto está difícil, pero tu Redentor vive. Y Él te va a premiar y te va a coronar. Aunque las pruebas hayan sido difíciles. ¿Le crees al Señor? Así es, hermanos. El discipulado empieza aprendiendo a estar con Jesús. Luego el proceso de formación. Y en el proceso de formación primero empieza la sanidad. Veamos otro caso. Marcos capítulo 5. El capítulo habla del endemoniado gadareno. Otro pasaje en la Biblia dice que eran dos. Pues yo creo que en este pasaje se refiere a uno, tal vez el más agresivo. Ustedes saben, vivía desnudo, se pegaba a sí mismo, lo encadenaban y les ponían grillos. Dice que eran los grillos, eran candados. Y él rompía las cadenas y desmenuzaba los candados. Cualquiera que lo hubiera visto en la calle diría, hay que tener cuidado con el loco. Y tal vez le hubiera dicho al niño, si no te portas bien, el loco te va a llevar. Pero para Jesús no era un loco. Era un alma que necesitaba ser liberado de la opresión del enemigo. Hay hermanos que hay unos jóvenes, miren, son tan rebeldes, están metidos. Tal vez lo que necesitan es que el Señor los libere de la opresión que están. Hijos, ¿cuántos hijos de hermanos se han descarriado? Y en vez de ser nosotros los que vayamos y les ayudemos y los ministremos, somos los que los censuramos. Yo quiero decirles, con censura no van a ser restaurados. Con instrucción, con amor y con la manifestación del poder de Dios. El Señor lo sana, lo libera. Y me gustan las palabras que usa la Biblia, dice, capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión. Mire cómo dice la Biblia: sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Y en vez de decir gloria a Dios, la gente dice, Señor, por tu culpa se nos murieron los cerditos. Cuando no entendemos el valor de un alma, ¿verdad? Cuando no comprendemos el valor de un alma. Y lo liberó. Y lo restauró. Y miren, versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
La suegra de Pedro fue sanada y su reacción inmediata fue servir. El endemoniado gadareno fue liberado y lo primero que dijo es: te suplico que me dejes estar contigo. Interesante. Un último ejemplo, porque todavía me falta una parte. Juan capítulo 4. Yo sé que ya todos están familiarizados con esta mujer. ¿Cuántos han oído hablar de la mujer samaritana? Amén. La mujer de los... ¿cuántos maridos? 6 maridos. Porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes. Un pasaje y luego les explico. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. No le era necesario, sinceramente no le era necesario. La tierra de Jesús estaba dividida en 3 estados: Galilea al norte, Judea al sur y Samaria estaba en el centro. Los judíos rodeaban Samaria para no pasar por Samaria y llegar a Galilea. Jesús tenía un camino como ir de Judea a Galilea, pero él se impuso la necesidad de pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí había una mujer que necesitaba ser sanada en su interior y restaurada. Había tenido 5 relaciones fallidas. Estaba por una 6ª. Qué triste condición. ¿Creen ustedes que es normal que una persona tenga una pareja y la deje, y tome otra y la deje, y tome otra y la deje, y tome otra y la deje? ¿Qué es lo que pasa? Es la condición de su interior, su crianza, su vivencia, su experiencia de vida. Y cada relación lo que añade es dificultad sobre dificultad, porque cuando nos unimos en intimidad con alguien somos uno, y es imposible que una relación que ha sido una, que se rompa sin dejar cicatrices y heridas. Imagínense, 5 relaciones rotas. Preferiría ir a la hora de más calor a traer agua que juntarse con las señoras que decían: miren, ahí viene la mujer esa. Oye, cuide a su marido porque no vaya a hacer que... Prefería ir sola. Y Jesús le descubre lo que hay en su interior y se le presenta como aquel que puede darle agua viva. Dice que ha de venir aquel que es llamado el Cristo, y él le dice: yo soy el que habla contigo. Ahí en ese instante ella dice que tiró su cántaro, se le olvidó su vida y se fue. Vengan y vean aquel que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Una vez que fue sanada en su interior, se volvió evangelista. Y llegó la gente y le dice: ya no creemos por tu testimonio, sino ahora vemos la realidad de las cosas. Entonces le rogaron que se quedasen y se quedó ahí por algunos días. En el proceso del discipulado, de formación, primero hay que aprender a estar con Jesús, hay que ser sanado, restaurado, liberado. Todos hemos sido heridos, todos, sin excepción, porque vivimos en un mundo caído. Hermano, pero mis papás eran cristianos. Sí, pero todos hemos sido heridos. A veces nuestros padres, sin saberlo, nos han herido, nos han marcado. Tal vez no era su intención, pero porque ellos también no han sanado, y por la inexperiencia o por las situaciones difíciles que han vivido, nos trataron de cierta forma y nos marcaron. No digamos lo que uno vive en la niñez, en la adolescencia o en la vida adulta. Por eso es que todos necesitamos ser sanados y liberados de toda opresión del enemigo.
Una persona pasa por ese proceso de sanidad, de libertad, de bendición. Su primera reacción es: ¿en qué le sirvo? Al Señor. Por último, aprenden a estar con el Señor, son formados y transformados, sanidad, liberación, y luego viene el equipamiento. No puedes mandar a alguien a hacer algo que no le has enseñado a hacer cómo. Los papás caemos en ese error, le decimos al hijo: ¿por qué hiciste eso? Y el hijo bien podría decir, si tuviera la sabiduría de un adulto: nunca me has enseñado a hacerlo. Que el hermano vaya a tal lugar. Ay, hermano, pero ese hermano no sabe hacer eso. ¿Y quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo instruyó? Y viene el Señor y dice que para que estuviesen con Él, y les enseñó. Ustedes van a predicar, van a sanar enfermos y van a echar fuera demonios. ¿Nosotros, Jesús? Sí. ¿Nunca se imaginaron ustedes a Judas ministrando sanidad y liberación? Pero sí lo hizo. Ya se los voy a demostrar. Y Pedro pasó un proceso. No dejaba el arma. Aquí cargaba su cuchillo de Dios. Por si fallaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en 3 años y medio, hasta los 3 años y medio, lo dejó. Y no cuando van a arrestar a Jesús, se lo quita y saca y le corta la oreja. Pero quiero decirles que él no le apuntó a la oreja, le apuntó a la cabeza. Hermano, y ese era Pedro. ¿Ya se imagina usted con Pedro el cuchillo en la cintura? Hay un Señor que puede sanarlos. Es como que si hubiera venido hoy. Permítanme, hermanos, solo voy a guardar mi pistola aquí. Pero lo usó el Señor. Tendría que juzgar yo a Jesús y decirle: Señor, ¿por qué Pedro? Y Jesús me decía: ¿qué te importa? Le dirá el barro a su hacedor: ¿por qué haces así? Y cuando los instruyó, les enseña a trabajar bajo autoridad. Mateo 10. Pastor, me avisa del tiempo, por favor, porque no quiero pasarme del tiempo. Ya llevo 1 hora. Wow. Hoy sí, 10 minutos y no más. 10 minutos y no más. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? La autoridad hay que saber manejarla. Aquellos que aprenden a estar bajo autoridad logran aprender y desarrollar autoridad. Les dio autoridad, confió en ellos y les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículos 5. A estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Para cerrar, ya. Les dio autoridad, les dijo a dónde debían ir, les dijo qué debían predicar, les dio instrucciones claras, qué hacer cuando fueran a una casa. Y ahí leemos. ¿Sabe qué adolece nuestra iglesia, nuestras iglesias? Muchos no saben seguir autoridad. Y nos rebelamos contra la autoridad. Se nos olvidan los principios bíblicos. El que resiste a la autoridad, Romanos 13,
a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido puestas. Y entonces ya cuando Jesús los llamó, les enseñó a estar con Él, les enseñó a orar, los regañó muchas veces. ¿Saben ustedes que Jesús regañó? Algunos hermanos muy poéticos dicen: ay, cómo me hubiera gustado estar con mi Señor. Ay, yo lo dudo. Están ahí, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Y Jesús dice: ¿qué es ese escándalo? Señor, traje a tus discípulos este muchacho y no lo han podido liberar. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo aquí. ¡Fuera! Y ahí los dos: Señor, ¿y por qué nosotros no podemos liberar? Por su poca fe. Porque ese género no sale sino con oración y ayuno. Ay, pero si le decimos algo a un hermano. Me dijo Federico. Entonces, ¿dónde está la crisis de la iglesia? En el discipulado. Porque cuando formamos buenos discípulos, enviamos y ellos hacen la obra de Dios. Y la iglesia crece, se fortalece, se multiplica y el reino de Dios es extendido. Este tema es: yo quiero ser un discípulo. ¿Por qué? Porque los discípulos van a ser discípulos. Cuando hacemos discípulos, cumplimos con la orden del Señor. Prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos. Cuando una iglesia, independientemente de su estructura y su administración, una iglesia decidirá: bueno, vamos a hacer de esta forma, a los hermanos de esta edad vamos a trabajar de esta forma, a los más jóvenes de esa. Esas estrategias, administración, no es el fondo, es la forma. Pero el discipulado es esencia. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un discípulo? Yo quiero ser un discípulo. Si usted es consciente que todavía hay en su corazón algunas cosas, es tiempo de decirle: Señor, sáname, quítame este enojo, quítame esta molestia, quítame este sentir, no quiero. Ayúdame, te dice. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hermanos Raudales, usted que es el músico acá, quiero pedirle, por favor,